tenemos la dicha de trabajar con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy miércoles 21 de agosto del año 2019. Llegamos a sus hogares gracias a Dios a través de Sport Vision Canal 35 y guiados como siempre por Alberson, Dani, Heriberto, Héctor y Amaury, que son quienes aquí hacen el trabajo de emisión de este programa. Tenemos que comenzar necesariamente con la misma manipulación de siempre. Como aquí desde los medios de comunicación y desde el poder, desde esta hegemonía de poder político y social, se nos ha impuesto un debate electoral por 7 años. 7 años llevamos en un debate donde la cosa más importante que tiene el dominicano es el problema electoral. El periódico Hoy de ayer traía este titular arriba: Gonzalo versus Leonel. Como si ese fuera el problema principal que este país tiene. Como si ese fuera el problema principal que este país tiene. La lucha interna del PLD, el debate sobre temas electorales. Y aquí tienen la página completa. Ahí lo ven ustedes. Ahí están todos. Gonzalo está convencido de que será el contrincante de Leonel. Montaz, Navarro y Domínguez Brito responden a Castillo. ¿Y dónde está la realidad de 10 millones de dominicanos y de todo el tejido social de este país para estos señores que aspiran a dirigir el Estado dominicano? Es lo único que vamos a preguntarle. ¿Dónde está la propuesta, la ponencia política para darle solución a los problemas que tienen los dominicanos hoy? Es lo único que queremos oír. ¿O es que aquí ustedes no tienen ningún problema? Es que aquí el dominicano no tiene ningún problema, que la pequeña, mediana y microempresa no tienen ningún problema, que el tejido social, que las universidades no tienen problema, que las escuelas no tienen problema, que los hospitales no tienen problema, que las clínicas privadas no tienen problema, que no hay problema con la seguridad social. Aquí no hay problema de ningún tipo. Este es el paraíso. Esto es un paraíso. Aquí no hay problemas en el país. El único problema que hay aquí es Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, Domínguez Brito, Andrés Navarro, el otro Amarante Baret, Temístocles Montaz, Hipólito Mejía, Luis Abinader, Quique Antún. Ese es el único problema que hay aquí. Que Opción Democrática se va a fundir con Alianza País. Ese es el problema. Y los problemas del país se resuelven con esto. Aquí tenemos la publicación de una encuesta. La gente le bajó la comida, está consiguiendo un plátano más barato con que Leonel ganaría en las primarias internas con 58%. Es que el plátano está más barato, que la carne de res está más barata, que el problema de seguridad pública, que donde quiera matan a una gente. Eso está resuelto. Que donde quiera matan a una persona. ¿Cuántos matan a diario aquí en este país? ¿Quién está seguro en esta nación? ¿Se resuelve el problema de la seguridad con eso? ¿Se resuelve el problema del dólar? Comprando medicamentos más baratos. Estamos conciliando la vida laboral con la vida familiar en empleados públicos y privados. Estamos pensando en la necesaria conciliación de la vida laboral con la vida familiar. En el caso específico, y voy a poner un ejemplo, de los policías de este país y de los guardianes privados, que tienen que trabajar 12 horas. 12 horas un empleado público y un empleado privado. El policía y el guardián privado. 12 horas fuera de su casa. ¿A qué hora llegan a su casa? Estamos conciliando, estamos discutiendo la vida de ese policía que trabaja 12 horas de lunes de domingo a domingo. Estamos conciliando eso. Estamos conciliando la vida de un guardián, de un taxista, de una enfermera, de un camillero, con su vida familiar. Estamos conciliando eso.
Y nos estamos preocupando por la violencia que hay en la familia. Y no estamos pensando en las presiones que estamos trasladando a la sociedad, al ciudadano que trabaja. Se resuelven esos problemas con que Leonel tiene el 58.5% en las primarias internas del PLD. Estamos pensando políticamente en los problemas que tiene la gente. ¿Cómo se hace la gente para llegar a 15 días con el salario que gana? Estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo la vida de la gente hoy que tiene que mandar a sus hijos a la escuela y no dispone con qué comprar los agregados educativos. Ese es nuestro problema. Aquí está. Para las primarias, la Junta recibirá 1.167 millones de pesos para las primarias. En un país donde 5 niños se acuestan en un hospital en una sola cama. Donde 5 niños se acuestan en un hospital en una sola cama. Y no es en Vicente Noble. No es en Tabararriba o en Tabarabajo. No es en Orégano Chiquito. Es en Santiago. En el municipio cabecera de Santiago que eso pasa. No es en Tábara, en la provincia de Azua. No es en Tabarabajo, Tabararriba. No es en Villalpando. Es en Santiago. Y ayer oíamos al presidente de la Cámara de Diputados justificando los 140 millones de pesos anuales que se gastan en una cosa, en un esperpento llamado Parlacén. Y él decía que la democracia tenía un precio, que la paz tenía un precio. Y yo pregunto, ¿a qué obliga las decisiones del Parlacén? ¿A qué obligan? ¿A qué obligan? Eso que se llama Parlacén, el Parlamento Centroamericano, ¿a qué sus decisiones son vinculantes con los estados que tienen representación ahí, más que simbólica? Eso es un lujo pasado de moda. El Parlacén es un lujo pasado de moda. ¿A qué obliga una decisión del Parlacén? ¿A qué obliga a los estados que tienen representación allí? ¿A qué le obliga? De manera regional, ¿a qué se obligan los estados? Hay acuerdos, tratados. De CAFTA, por ejemplo, el tratado con Centroamérica, los Estados Unidos y la República Dominicana. ¿A qué obliga la decisión del Parlacén en ese tratado? ¿Qué ganamos con esto? ¿A qué obliga? ¿Qué es lo que tenemos? Un ir y venir de anomalías democráticas. El ejercicio político se ha vuelto un ir y venir de anomalías democráticas. Una especie de ataraxia política es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Aquí está. El Tribunal Superior Electoral enmienda, coloca una medida cautelar a la ley de partidos. Tribunal Superior Administrativo favorece la publicidad en la radio y la televisión en el periodo de primarias. La ley de partidos establece que no. Y el Tribunal Superior Administrativo modifica una ley. Le hace una enmienda a una ley. El Tribunal Superior Administrativo le hace una enmienda a una ley en este país. Lo mismo que hizo en el 2015 con el reparto de los diputados según la población, que modificó la Constitución de la República, el Tribunal Superior Administrativo. Le colocó una enmienda, una medida cautelar a la Constitución. Y estamos llamando que esto es una democracia.
y que aquí hay un régimen de derecho. ¿Dónde está? Si lo que estamos aprobando en el Congreso son leyes trampa. Leyes trampa. La ley de partido y el código electoral son dos leyes trampa, modificadas, retorcerlas para retorcer al rival. Eso es lo que se ha hecho. Mientras tanto, la realidad es esta. ¿Y dónde está la ponencia política para todo esto? Dicen casos de dengue son más de 25,000. Y este país va a gastar 1.100 y tantos millones de pesos en un solo día para montar una primaria de un solo partido. Porque es un solo partido que prácticamente va a ser primarias abiertas. Porque el PRM hará primaria cerrada con su propio padrón y eso lo podía hacer en sus propios locales o en cualquier local, en cualquier lugar. 1.100 y tantos millones de pesos. Mientras este país se pudre de dengue. Este es el inicio del año escolar. Y miren la condición de las escuelas. Quiero decirle al país esto que está aquí, que si eso no le preocupa al Banco Central, ese titular, argentinos temerosos retiran sus dólares de los bancos. Yo le quiero preguntar al Banco Central y le quiero preguntar a Gonzalo Castillo, a Leonel Fernández, a Temístocle Montaz, a Radamés Segura, a Hipólito Mejía, a Luis Abinader, que si a ellos no les preocupa, a la señora Minú Tavares, al señor Guillermo Moreno, que qué tienen que decir al país sobre esos riesgos que se ciernen sobre la República Dominicana hoy. Que qué tienen que decirle al país sobre esa realidad. Estos riesgos monetarios, riesgos financieros y riesgos fiscales que tiene el país hoy. Vengo ahora. Ayer les traté el tema de esta decisión que tomó el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y le decía al presidente de la Suprema Corte de Justicia que una sentencia podía, en este caso, la que él había tomado, porque consideraba errónea e inconsistente el reclamo de Andrés Bautista y del señor Conrado Pitaluga con ocasión de la decisión que tomara el juez Ortega en el caso Odebrecht. Que ganaba el juez Ortega y ganaba el señor Procurador General de la República. Pero le decía que en los casos judiciales, en la lucha, en las decisiones entre partes, no es el asunto de ganar o perder, sino quién sale victorioso, con qué imagen se sale de ese proceso. Y yo le vuelvo a preguntar al presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué imagen tiene la Suprema Corte de Justicia? ¿Y qué imagen tiene el Procurador General de la República cuando se toman decisiones como esta? Que si la gente considera que se ha actuado decentemente en la Suprema Corte de Justicia y que si se ha actuado decentemente en el Ministerio Público, en la Procuraduría General de la República. Y solo voy a señalar un ejemplo para que usted entienda lo que estamos diciendo. En la misma página donde está el titular, donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia habla de errónea, de equivocado el reclamo. Mire lo que sale sobre el caso de Odebrecht, aquí, Dani. Es en la misma página,
Tribunal Superior Administrativo recibe una demanda cautelar contra Odebrecht. ¿Quiénes incoan esa demanda cautelar sobre Odebrecht? Están pidiendo el embargo de las cuentas de Odebrecht. Aquí está la noticia. Vuelvo a colocarle la noticia ahora en otro periódico. Solicitan al Tribunal Superior Administrativo autorizar el embargo a cuentas de Odebrecht. ¿Quiénes están pidiendo eso? Personas que fueron dañadas por Odebrecht y por obras públicas en la construcción de la carretera Ocoa-Juan Adrián, o como dicen, Ocoa el Piedra Blanca, en Bonao. La carretera que construyó Odebrecht con obras públicas en el año que terminaron en el año 2016. Ahí está. Medina inaugura carretera Piedra Blanca, Juan Adrián. Esa carretera produjo daños en la finca de dos ancianos, uno de 95 años y el otro, ocoeños, el otro de 85 años. Estos son los efectos colaterales de Odebrecht. Y yo le pregunto, esa carretera que construyó Odebrecht para Gonzalo Castillo, para el ministro de Obras Públicas, está en el expediente, está investigada, está revisada por la Cámara de Cuentas. Conocemos el precio real de esa carretera. ¿Quiénes están ahí inaugurando la carretera Juan Adrián, cruce de Ocoa, Piedra Blanca, o también Ocoa, Juan Adrián? ¿Quiénes están ahí? Ustedes no entienden que hay como un personaje extraño en esa foto. ¿Qué hace el jefe y el dueño de un banco en la inauguración de Odebrecht de la carretera Juan Adrián, Ocoa? ¿Por qué no se puede investigar todo lo que aquí está pasando? Ahí tienen la respuesta. Ahí usted tiene la respuesta. ¿Y por qué esta forma indecente del presidente de la Suprema Corte de Justicia calificar de errónea? Usted no está para calificar moralmente ningún expediente, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y máxime, cuando esa Suprema Corte de Justicia está vetada del punto de vista moral. Una Suprema Corte de Justicia inmoral, porque eso es lo que tenemos en el país. Una inmoralidad encarnada en la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que tenemos. Un hecho político inmoral es el que le da parto a esa Suprema Corte de Justicia. Por no decir un hecho antiético. Un mal hacer la política es lo que da resultados como esto. Y por eso le pregunto al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el problema no es ganar o perder, quién gana o quién pierde, sino con qué imagen sale la Suprema Corte de Justicia y con qué imagen sale el juez y con qué imagen sale el Procurador General de la República, con qué imagen sale el Ministerio Público. Eso es lo que es importante para nosotros. Vengo ahora. Tengo un amigo aquí que se está riendo. Yo no he cambiado, ¿no? ¿Verdad? Por eso la gente me trata como me trata. No hay por qué cambiar, no hay ninguna razón. Esto decía el Fondo Monetario Internacional ayer en el periódico Hoy. FMI sugiere ampliar base impositiva y reducir impacto eléctrico en el presupuesto. ¿Qué decíamos ayer? ¿Qué decíamos ayer?
y no habíamos leído el periódico hoy. ¿Cuál es la situación monetaria? ¿Cuál es la situación financiera del país? Habla el Fondo Monetario Internacional de reducir el impacto eléctrico en el presupuesto. ¿De qué impacto eléctrico habla el Fondo Monetario? De los 5.500 millones de dólares que se han tragado los generadores en este país. De eso es que está hablando el Fondo Monetario Internacional. De los 10.000 millones de pesos que se han invertido en el sector eléctrico, de todos nosotros, 5.500 ha sido para engrosar las fauces, las branquias de todos los animales, todos los monstruos que tienen en sus manos este pulpo hegemónico empresarial que tiene en sus manos el sistema eléctrico dominicano. Todas esas ganancias malavidas, todo este dinero malavido que nos han robado los generadores eléctricos en este país. Les he dicho que en la generación hay un robo mensual de 40 millones de dólares solo en facturación. Nunca se ha auditado, porque ahí están las rentas de los políticos. Nunca se han auditado, porque ahí están las rentas de Leonel Fernández, de Danilo Medina, de Hipólito Mejía, de Luis Abinader. Ahí están las rentas de esta mafia electoral que se nos ha montado. Ahí están las rentas, en ese robo de 5.500 millones de pesos para condicionar esos candidatos y tener los partidos en sus manos, tener el Congreso en sus manos. Porque estos usureros, porque así es que hay que llamarle, estos usureros son los dueños del Congreso y son los dueños de la Cámara de Diputados, son los dueños de la Cámara de Cuentas, dueños de la Contraloría y dueños del sistema de justicia en este país. Y si no lo creen, vayan a ver qué pasó con el Fomper. Vayan a ver qué pasó con los 12.000 millones de pesos de fraude de los generadores en el Fomper. ¿Dónde terminó eso? ¿Dónde las dos empresas de ese fraude que se hizo en la justicia con esas dos empresas fraudulentas, con dos empresas ladronas, y están ahí generando y siguen recibiendo contratos y adjudicaciones de servicio eléctrico en el Estado Dominicano? Dos empresas delincuentes en este país. Y nos están enseñando la delincuencia, la criminalidad por doquier. ¿Dónde están los controles políticos aquí? ¿Qué está pasando con las remesas? Que crecen. Aquí está el crecimiento de la remesa. Remesas aumentan 6.1% en primer semestre de este año. Una buena noticia. Pero ese es el trabajo de millones de dominicanos que están fuera. Es ese. Y pregunten ustedes, ¿qué niveles de comisión, qué costos ocultos tienen esas remesas para las familias quienes las reciben? ¿Qué costos ocultos tienen? ¿Cuánto es el promedio en comisión en América Latina para las remesas? 6%. ¿Cuánto es en República Dominicana? ¿Cuánto es en República Dominicana? 15% es el promedio de comisión por las remesas en la República Dominicana. 6% es el promedio en Centroamérica, en todo lo que está aquí. 6%. En la República Dominicana es un 15%. La banca se lleva un 9% más del promedio. Cuando hablamos de 6.000 millones de dólares en remesa, estamos hablando 6 por 9, 54.
Estamos hablando de 540 millones de dólares de más que se meten los bancos usureros en la remesa, sin que haya ningún ejercicio, sin que haya ninguna acción para defender a los que reciben la remesa de este robo, de este desparpajo, de este descaro de la banca dominicana. Pregunten ustedes, ¿dónde está el control político de las remesas en República Dominicana? Ese es un coto aparte. Ese es un coto aparte. No hay quien que le ponga la mano, ni que busque legislar. Ni siquiera el Estado se preocupa en establecer competencias con los bancos, el banco estatal que tiene, el Banco de Reserva. ¿Por qué no lo hacen con el correo? ¿Por qué el correo no se habilita para que lleve las remesas de este país? Para que haga remesas como hace Inglaterra. Como hace Inglaterra. ¿Por qué no se reforma políticamente el correo para que tenga una remesa? Así como hay courier, que se haga con la remesa, para que el Instituto Postal Dominicano sea el que se encargue de manejar la remesa y las remesas puedan llegar, que ese 9% que se roban los bancos sea riqueza para quienes reciben la remesa. Y si el Estado quiere cobrar un 1% por manejo, que lo cobre, pero ese 8% o el 2%, ese 6% está en las familias dominicanas. Pero no, esos son los dueños del Congreso, son los dueños de los partidos, los bancos. Vengo ahora. Eso fue la cláusula para la reelección aquí. Esa fue la amenaza para la reelección. Ayer, los medios de comunicación les sirvieron a ustedes relatos interesados como noticias. He querido dejar la mayor parte de este programa porque necesito mojarme. Necesito mojarme. Y ustedes saben que cuando me mojo siempre con la mejor intención para ustedes. Quiero comenzar por el periódico El Nacional de ayer en la tarde. Allanan en 50 lugares de República Dominicana. Operativo de la Procuraduría, las Fuerzas Armadas y la DNCD es parte de una amplia investigación de lavado de activos. Afirma también participan el FBI y la DEA. Este es otro relato interesado, servido como noticia. Abusador consolidó remanentes Florian, Quirino y Toño Leña. Y dice el procurador que eso se hizo en 20 años. Este es el titular más cercano a la realidad que he visto hoy. Desmantelan imperio del principal capo de droga con tentáculos de poder. Yo quiero subrayar con tentáculos de poder. Aquí están el presidente de la DNCD y el señor Procurador General de la República. Autoridades allanan 54 propiedades vinculadas a la red de El Abusador. Fíjense que todos están hablando, el periódico Diario Libre no ha usado el término abusador en su titular.
y lo hace profesionalmente y en forma adecuada, como debe ser el periodismo. El día está haciendo la labor que quiere el gobierno, que quiere el procurador y la DNCD con relación a esto. Esto se llama obsolescencia programada. Así se llama eso, es estrategia de comunicación. Pero no es comunicación estratégica, tristemente, porque es una comunicación burda, vulgar. Yo me quiero quedar con las cosas que no dijo el procurador. Y quiero preguntar, porque no voy a opinar en ningún sentido. No voy a opinar en ningún sentido. 20 años tiene este señor Peralta accionando como narcotraficante en la República Dominicana. Aquí está la noticia que sobre esto tiene el periódico Diario Libre. Autoridades desmantelan parte del imperio del narco, César el Abusador. Autoridades desmantelan parte del imperio del narco de César el Abusador. Aquí está de nuevo el periódico El Día. César el Abusador es señalado como narco por Estados Unidos de América y vinculado a Toño Leña. Todo eso va muy bien. Todo eso va muy bien como relato interesado, repito, como relato interesado de Jean Alain Rodríguez, del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de Danilo Medina, de Leonel Fernández. Como relato de ellos, va muy bien todo. Todo va excelentemente bien, porque han logrado hacer la obsolescencia programada. Aquí están las preguntas. ¿Por qué está condicionando el Procurador General de la República a la Suprema Corte de Justicia? Procuraduría tramitará ante la Suprema Corte de Justicia extraditar arrestados a los Estados Unidos. ¿Por qué está condicionando, pregunto, a la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué está predeterminando la Procuraduría General de la República la decisión sobre el señor Peralta? Porque yo no le voy a llamar César el Abusador, porque yo lo que soy es político. ¿Por qué el Procurador General de la República está condicionando la decisión de extradición sin formular un expediente todavía? Están diciendo que el señor Peralta tiene 54 propiedades acumuladas en 20 años. Estoy usando los términos del procurador. Eso es lo que estoy usando, los términos del procurador. Ha acumulado en 20 años 54 propiedades y me están colocando a 2 peloteros. Esa es la imagen que me están poniendo. Ex peloteros, Dotel y Castillo involucrados. Y yo pregunto, en 20 años, ¿es solo Dotel y Castillo? ¿Dónde está la infraestructura política del señor Peralta? La infraestructura política que le permitió en 20 años acumular 54 propiedades. ¿Dónde está la infraestructura militar que le permitió a César Peralta acumular 54 propiedades? ¿Dónde está la infraestructura policial
que le permitió a César Peralta acumular 54 propiedades? ¿Dónde está la infraestructura en impuestos internos que le permitió a César Peralta acumular, cambiar de título, comprar 54 propiedades en la República Dominicana? ¿Dónde está la infraestructura del sistema de justicia en la jurisdicción inmobiliaria que permitió que César Peralta cambiara de título sin ninguna observación por parte del Estado Dominicano? ¿Quién era o quién es César Peralta? Quisiera preguntar. Aquí se habla, y aquí están las propiedades. Se habla de 15 discotecas, 10 restaurantes, 3 plazas, 6 locales comerciales y 20 apartamentos. Todos esos negocios, todos esos títulos, ¿cómo logró cambiarlos? ¿Cómo logró resolverlo en la jurisdicción inmobiliaria de la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo logró hacer todo esto sin la observancia de la Dirección General de Impuestos Internos? ¿Dónde está la droga que este señor vendió? ¿En qué bancos tenía todo y hacía todas estas transacciones? ¿Dónde está la superintendencia de bancos? ¿Dónde está la autoridad monetaria y financiera de este país? ¿Dónde está la unidad de delito monetario de la Dirección General de Impuestos Internos? Tenemos que preguntar todo eso. ¿Quién era César Peralta? ¿Con quién estaba casado? ¿Quién es su esposa? ¿Le relacionan con el señor Rolando Florian Félix? Oye, ¿y Juancito Espor? ¿Y qué relación él tenía con Juancito Espor? Señores, este país es necesario que hagamos conciencia de lo que aquí está pasando. Que hagamos conciencia. ¿Y qué relación él tenía con el hermano que también murió misteriosamente de Juancito Espor? ¿Qué relación tenía con funcionarios públicos del gobierno de Danilo Medina? ¿Qué relación tenía con jefes de las Fuerzas Armadas? ¿Qué relación tenía con jefes policiales y con generales de la policía? ¿Por qué no es Silfrido Pared Pérez quien está hablando? Que es el único militar en quien yo creo. Que es el único militar del tren militar de este país, el único en que cuando dice opina, acepto sus opiniones. ¿Por qué se fue José Eugenio Matos de la Cruz de la Dirección Nacional de Control de Drogas? ¿Por quién se fue José Eugenio Matos de la Cruz de la Dirección General de Control de Drogas? ¿Por quién renunció? ¿Por quién renunció? Dígame, Gustavo Montalvo. Dígame, Gustavo Montalvo. A usted le estoy pidiendo cuenta. ¿Quién es César Peralta? Pregunto. Tengo que preguntar así. ¿Por qué tanto boato? ¿Por qué tanta victoria cuando hay tan mala imagen? Señores, aquí un empresario llamado José Miguel Patín se declaró culpable de tráfico de drogas, dueño de una empresa de aeronavegación, de una línea aérea, dueño de aviones. Ahí está. Empresario José Patín se declara culpable de narcotráfico. Pregúntale, eso fue en el 2016. Pregúntale al procurador, pregúntale al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, pregúntenle a la Suprema Corte de Justicia, pregúntale a los organismos investigativos del Estado, a la unidad de lavado de activos
de la Procuraduría General de la República, si ese señor tiene expediente en la República Dominicana. Condenado está en Miami por narcotráfico. Y pregunten si aquí se ha movido la acción pública de algún fiscal contra José Miguel Patín. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pregúntenle al procurador por qué los bienes de José Miguel Patín están intactos y por qué ningún bien de José Miguel Patín ha sido incautado o ha sido allanado. Pregunten si la empresa de José Miguel Patín ha sido allanada. Pregunten si tiene expediente en la justicia dominicana. Solo para que ustedes entiendan y no se dejen coger de tontos en este país. Yo no estoy diciendo que César Peralta sea inocente, no es esa mi función. Estoy diciéndole que no es como quién gana o quién pierda, sino con qué imagen se sale al ganar o con qué imagen se sale al perder. Señor Procurador, Acción Popular no entra en la confusión. Tiene más dudas que certezas sobre todo esto. Y tiene muchas preguntas. Voy a esperar que camine el expediente. Solo eso voy a hacer. No es que desconozca la trama. La trama dentro de la trama, como los trabajos de Harry Potter. El mago que se ríe, que se burla del mago. La trama de la Procuraduría dentro de la trama. La trama del gobierno de Danilo Medina dentro de esta trama. Eso es lo que quiero que se aclare. A ver si ustedes tienen el valor de aclarar la trama dentro de la trama. De aclarar la trama, repito, dentro de esta trama. A ver si ustedes tienen el valor, tienen la gallardía. Ese mismo boato, esa misma escenificación que ustedes hicieron ayer. Porque eso es escenificación de la violencia, la criminalidad y la delincuencia. A ver si esa escenificación que hicieron tienen el valor, no de darle un relato interesado, sino de permitir que la gente conozca la realidad de César Peralta. Y la realidad de César Peralta en las intríngulis del Congreso, en la reforma constitucional del año 2015. ¿Ustedes permitirían que la gente sepa la participación de César Peralta en la reforma constitucional del 2015 que permitió la reelección de Danilo Medina? ¿Permitirían ustedes eso? ¿Permitirían ustedes saber? Busquen audios de la DEA con relación a la muerte del coronel en Baní, con quién hablaba el jefe de la policía, con qué jerarca policial se hablaba cuando se mató a ese coronel y quién era que hablaba. Pidan los audios de la DEA o publiquen los audios de la DEA con la muerte del coronel en Baní, en el punto de Buche. Permitan que todo el mundo sepa lo que aquí pasó. Permítanlo. Si es que ustedes tienen valor, comenzando con el propio presidente de la República. Permitan que la gente conozca la trama dentro de esta trama. Así como Harry Potter se burla el mago que se burla de otro mago. Permítanlo. Así como Harry Potter se burla de otro mago y le enseña a la gente lo que es la magia, permitan ustedes que la gente dentro de esta trama de narcotraficantes, las que ustedes quieren que se sepa y no la que es. ¿Dónde está José Eugenio Matos de la Cruz? ¿Por qué no es José Eugenio quien está hablando de esto? Un hombre con una prosapia militar. ¿Por qué no es Cifrido Páez Pérez que está hablando de esto? Porque esto es un problema de Estado.
Porque a esto no se prestaría Sigfrido Pared Pérez. Vengo ahora. Ayer, en el último tema, les trataba el tema del consumo y cómo se habían movilizado los sentimientos, las necesidades, los deseos de nuestros niños, preadolescentes y adolescentes en el país. Cómo aquí por imitación, por moda, se habían impuesto nuevas formas de ingeniería social en la República Dominicana. Y todo esa ocupación del poder político y social en eso que llaman publicidad estaba condicionando el comportamiento en las relaciones entre hombres y mujeres, entre niños y niñas en este país. Aquí hay una llamada que hace un especialista sobre las arritmias cardíacas que afectan cada vez más a jóvenes. Esas arritmias tienen que ver con el consumo de anabólicos y de estimulantes sexuales. Con eso tiene que ver. Ayer, en Higüey, dentro de la misma conversación que teníamos nosotros, aparecieron 8 jóvenes intoxicados en una cabaña quienes celebraban un cumpleaños. 2 murieron. 2 murieron consumiendo cocaína y dejaron el carro encendido. Hicieron una orgía. Ni menores de edad. Ninguno llegaba a 18 años. Alquilaron una cabaña y se metieron ahí 8, 4 machos y 4 hembras a hacer orgías. Le pregunto, ¿eso es amor? ¿Eso es amor? Le pregunto. Aquí hay una ley que prohíbe el consumo de juca, el uso de la juca. Miren esto que está aquí. Eso apareció en las discotecas de César Peralta. ¿Por dónde entraron esas jucas si hay una ley que prohíbe el uso de ese aparato? ¿Por dónde entraron? Preguntamos. Voy a retirarme y voy a abrir el teléfono 4 minutos para que ustedes hagan preguntas. El teléfono a Mauri, haga su pregunta. Ah, no, todavía, esperen que todavía no se ha armado. No, ok, ahora sí. Hagan su pregunta. Pregunta. Su pregunta. Buenos días, bendiciones para usted, caballero. Buenos días, buenos días. Sí, oiga, definitivamente su programa ha sido el mejor. Y diga usted, yo no creo entonces en estos políticos, ni creo en el procurador, ni en Danilo Medina, ni en la justicia dominicana. Pero esa es la realidad. Tenemos ejemplos de sobra para no creer. Haga su pregunta. Su pregunta. Hágame la pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Su pregunta. El cambio con Lionel. Ah, está bien, gracias. Su pregunta. Sí, buenos días. Buenos días. Realmente, ¿por qué Sigfrido
Cifrido Paredes no ha dado con el paradero de Quirinito? Me gustaría saber eso. Sí. Es que no es función de él, es función de las autoridades. Es el Ministerio Público y las autoridades policiales del Estado. Cifrido está para lo que es de seguridad nacional, lo que es de seguridad del Estado. Su pregunta. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿No cree usted que con esta situación política y desorden nacional, el electorado dominicano está frustrado? Le sobran razones para la frustración. Le sobran razones para la frustración. Haga su pregunta. Buen día, hermano. Buenos días. Felicidades por su programa. Gracias. Mi pregunta es, ¿y por qué hace como 10 días, según la información que vi, ya ese señor, el abusador, sabía que eso estaba orquestado, porque se lo avisaron a él y a su mamá y a todo el mundo? La complicidad, es lo que le estoy diciendo. Es lo que le estoy diciendo. Señores, es parte del engrama, es la trama dentro de la trama. Haga su pregunta. ¿Aló? Sí. Oiga, déjeme preguntarle algo. Usted dijo que ese señor, el señor Peralta, fue que financió la cuestión constitucional. La reforma constitucional. Que pregunten. Del 15. Pregunten en el 15 qué función ocupó ese señor en la reforma constitucional del 2015. Okay. Entre los diputados. ¿Y qué diputado era el contacto de él? Haga su pregunta. Sí, buenos días, profesor. Buenos Me habla días. Rafael Domínguez de aquí de Herrera. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo me voy a hacer una pregunta y se la voy a hacer a usted. Mientras los políticos se gastan miles de millones de pesos en chácharas electorales, Herrera tiene 3 meses sin una gota de agua. Y encima de eso nosotros estamos pagando el agua, los recibos del agua religiosamente, y encima de eso tenemos que comprar 1.500 pesos por un camión de agua. Mientras todo eso pase, ese arquitecto Montalvo, Gustavo Montalvo y Lena Ciccone están trabajando el agua con 39 millones de dólares y está en 120 y todavía no hay problema de agua resuelto. Porque es mejor la propaganda. Tiene muchos periodistas para decirle de ellos lo que ellos no son capaces de decir de ellos mismos. Haga su pregunta. Buen día, doctor. Buenos días. Doctor, quiero que usted me le diga a Yana Blanca, así mismo como él presentó esos peloteros, presente esos militares corruptos que yo sé que están involucrados en esto yo. Claro, claro, que es más fácil los peloteros, porque con los peloteros hay un despliegue de prensa, son las figuras nuevas. Vamos a Dotel y a Luis Castillo, es más fácil. ¿Por qué se fue José Eugenio Matos de la Cruz de la Dirección Nacional de Drogas? Porque el ministro de Defensa se negó a entregarle los militares que estaban envueltos en el alijo de 1.000 kilos en un barco que a las 6 horas estaba en Haití. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no es militares como José Eugenio Matos de la Cruz los que le están hablando a este país? Haga su pregunta. Haga su pregunta. La prensa, ¿dónde está? ¿Dónde está la prensa? Eso no existe, eso está en el bolsillo de Gustavo Montalvo y de una cosa que se llama DIAPE que trabaja el señor Tejada Holguín en la presidencia de la República. Haga su pregunta. Y la última. Señor, queremos saber a dónde van a ir a parar esos bienes que le incautaron a César el Abusador. En manos de los amigotes del procurador, en manos de los amigotes y los militares y los políticos cercanos al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Nos veremos mañana porque ya hay otro programa aquí.